Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal. Sé que hacía mucho tiempo que no subía un vídeo, lo sé, mea culpa, lo sé. Soy nueva en todo esto, emprendedora, tengo mi propia consulta, tengo que gestionar demasiadas cosas y he saturado un poquito este último mes, más o menos. Pero bueno, he vuelto. Vengo con ganas y sé que os debía un vídeo desde hace ya, pues eso, casi un mes, sobre el tema de que un psicólogo o psicóloga llore en terapia, os emocione, vaya. Y os lo he traído, está aquí, estoy aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues voy a improvisar un poco, tengo algunas cosas preparadas ahí detrás, apuntadas, pero creo que voy a improvisar un poco sobre todo este tema, porque además, dependiendo de la persona, dependiendo de cómo se haya formado, dónde se haya formado, su personalidad, un montón de factores pueden hacer que un psicólogo o una psicóloga se comporte de una forma diferente en terapia. No quiere decir que una sea peor que otra. Teniendo en cuenta que más o menos a todos nos enseñan igual, luego cada uno nos lo vamos llevando a nuestro propio terreno, que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Me gustaría empezar diciendo que en terapia los pacientes se abren y exponen todas sus tristezas, sus preocupaciones, sus miedos más profundos, incluso también aspectos positivos, ¿no? Todas las alegrías y cosas buenas que le pasan igual durante una semana. Lo cual es súper reconfortante escucharlo y que encima te lo cuenten a modo de pues me ha pasado esto y quería contártelo, quería que llegase la sesión para contarte esto y te emocionas un montón, ya sea tanto por las partes más positivas que ha podido vivir la persona durante esa semana o 2 semanas o el tiempo que sea, como también aquellos aspectos que les han podido generar más dolor. Entonces, yo hice varias preguntas en Instagram sobre si tú fueses al psicólogo, bueno, creo que os las puedo dejar por aquí, pero lo resumo por si alguien no lo ha visto, y es preguntar si alguna persona había ido al psicólogo y el psicólogo se emociona, cómo se sentirían ellos o ellas respecto a que el psicólogo se emocione con algo que están contando, ¿no? Y hubo, pues, respuestas muy variadas. Había algunos que decían que no le importaría, que somos humanos y que también nos abrimos. Había otros que decían como, jolín, tan jodido estoy que hasta el psicólogo se emociona con lo que le estoy contando. Había otros que decían, pues, que no les parecía muy profesional. Como muchas respuestas diferentes, ¿vale? Lo segundo que quiero decir después de todo esto, que era como una pequeña introducción, es, aunque este tema, bueno, me gustaría hablarlo igual en otro tema, o sea, en otro vídeo aparte, porque da para mucho. Me gustaría decir que en la carrera, son 4 años de carrera, ¿vale? Y 2 de máster, el general sanitario, que es el que tengo yo. Yo tengo la carrera y el máster, el que me habilita para poder trabajar como psicóloga sanitaria en mi propia consulta. Y en 4 años de carrera y 2 de máster, no te enseñan cómo aprender a gestionarte tú y cómo gestionar cuando un paciente realmente está teniendo una situación que le está generando muchísimo dolor en terapia. Es decir, en la carrera, en el máster, aprendemos sobre evaluación, sobre trastornos, sobre tratamientos, técnicas, pero fue muy, muy poco el tiempo dedicado a aprender sobre nuestras propias emociones en terapia y cómo manejarlas. Es decir, me parece, otros psicólogos hay por aquí me podrán corregir porque no me acuerdo muy bien, pero yo creo que de 4 años de carrera, prácticas, o sea, clases prácticas como tal, igual hemos tenido una asignatura. Y bueno, los que coinciden conmigo en mi curso saben perfectamente cuál es, o sea, perdón, en mi grado saben perfectamente cuál es, ¿no? Se llamaba técnicas de la entrevista no sé qué. Me parece que era de tercero o de cuarto, no lo sé muy bien. Pero vamos, que era la única clase presencial que había que era práctica, que realmente nos poníamos cara a cara con otra persona y hacíamos como una primera sesión. Una. Era un role-playing. Uno hacía de psicólogo y otro alumno hacía de paciente. Entonces interactuábamos un poco, pues ese primer paso, cómo sería. Y bueno, pues es como lo más parecido a lo que hay a estar cara a cara con un paciente en la vida real. Lo cual no tiene nada que ver. Nada. Además, quería decir que en la carrera muchas veces hablábamos sobre, bueno, ¿y qué hacemos si un paciente se pone a llorar, ¿no? ¿Cómo reacciono yo? Y te decían, bueno, pues te quedas quieto, le miras, se hace un silencio, que la otra persona entienda que, pues, que no le estás juzgando, que se puede sentir a gusto, que puede llorar tranquilamente, ya. Y tú dices, qué fácil, vale, ok, lo hago, ¿no? Pero luego realmente estás en terapia y un niño, un adolescente, un joven, un adulto se pone a llorar y depende de la problemática, a ti te puede tocar más o menos, sin querer decir que te afecte por tus propias experiencias, sino porque igual lo que te está contando esa persona a ti te empatizas, te remueve y dices, jolín, qué mal lo tiene que estar pasando o qué rabia que haya tenido que pasar por esta situación o lo que sea, ¿no? Entonces, en la carrera siempre se estigmatizaba mucho esto, es decir, siempre tenemos que poner buena cara. Ante lo que nos cuente la otra persona, nosotras como poker face, ¿no? Y la realidad es que no es así, o sea, es que es muy difícil tener un poker face cuando la persona te está diciendo
Es que somos humanos. ¿Y por qué además nos llevamos con que si el psicólogo se emociona es por algo malo que tengo yo? ¿Por qué? ¿Por qué nos llevamos siempre esa parte del llanto de emocionarnos con joder, qué jodida está la otra persona? O sea, qué jodida es mi problema que hasta el psicólogo se emociona. ¿Por qué nos lo llevamos a algo malo, no? Igual resulta que el psicólogo se emociona porque empatiza contigo, porque le gustaría poder cambiar las cosas y realmente ese no es su papel. O sea, lo que sea, ¿no? Simplemente le ha emocionado tu discurso. Y no tiene que ser para mal, puede ser compasión. Y compasión no quiere decir lo mismo que dar pena, ¿no? Jo, qué pena me estás dando, no. Compasión es querer ser amable con la otra persona, querer darle tu apoyo, tu compañía, tu escucha. Eso es compasión. La autocompasión que nosotros deberíamos tener con nosotros mismos muchas veces, un psicólogo la tiene con el paciente. Y eso no es nada malo. En algunas ocasiones, con las historias que nos cuenta la persona, lloramos. Hay veces que ocurre, que se da la situación y lloramos en terapia, nos emocionamos. Me explico, llorar no quiere decir un llanto de... No, sino pues que igual cae una lágrima, se te inundan los ojos o estás notando la emoción muy intensa en ti. Y es muy diferente porque yo puedo emocionarme con un paciente en terapia, pero igual aguanto la sesión y cuando ese paciente se va, llega la noche y yo me tiro un rato llorando o pensando en esa persona, también se puede dar perfectamente. A mí me ha pasado ya varias veces. Muchas veces durante la carrera o durante el máster decían los profesores que teníamos que aguantar aunque la otra persona estuviese mal, aunque estuviese en una situación pues con un llanto intenso o que igual se sintiese vulnerable, ¿no? Que teníamos que aguantar, o sea que no podíamos romper a llorar o emocionarnos con la otra persona porque eso puede romper el vínculo terapéutico. De hecho, muchas veces también he leído que había profesores que decían que si tú eres una persona muy emocional, este trabajo lo vas a llevar mal, que no estás hecha para esta profesión. Y claro, a mí cuando me dijeron alguna vez esto fue como, pues voy mal, porque yo soy una persona que tiene mucha empatía, o sea, veo el telediario y me afecta, veo un anuncio, veo un documental, veo algo, una escena y me afecta muchísimo a nivel emocional. Ahora, es muy diferente que yo me emocione con un paciente, pero que yo siga manteniendo la compostura y que pueda ayudarle a gestionar ese llanto que tiene en consulta y que se sienta seguro. Y otra cosa muy diferente es que sea el paciente quien me tenga que gestionar a mí, la profesional. No, no. Eso es totalmente diferente, ¿vale? Por un lado, yo tengo mis propias herramientas, yo he ido a terapia, sigo yendo a terapia cuando me agobio y lo digo con toda la alegría del mundo, le pese a quien le pese porque sé que puede molestar, ¿no? Pero bueno, mira, es lo que hay. De hecho, yo voy a terapia por mí, pero también para poder ofrecer a mis pacientes lo mejor. Entonces yo lo veo como un proceso personal y profesional. Cambiando de tema, o sea, volviendo al tema otra vez. Ya se me ha ido. A ti todo eso te remueve. Y igual en la primera sesión eso no te ocurre porque no conoces a la persona y hay cierta distancia, ¿no? El vínculo todavía no se ha creado bien. Pero claro, cuando tú ya llevas igual 3 meses con una persona y te cuenta algo que a ti te emociona, yo lo pregunté, o sea, lo dejo ahí como en puntos suspensivos, porque yo en este aspecto no estoy de acuerdo con lo que decían, pues, profesores o otras personas, ¿no? Yo realmente no estoy de acuerdo con esto que dicen. ¿Por qué? Pues porque tendemos siempre a asociar lágrimas o emocionarnos con falta de control. Claro, es que si el psicólogo no se gestiona, ¿cómo me va a gestionar a mí? ¿Por qué? Eso puede significar falta de control o que tú creas que el profesional no tiene control sobre la situación o sobre el mismo. Debilidad, jolín, está llorando, no aguanta, no... Luego falta de profesionalismo. ¿Por qué va a llorar? Si se supone que él ha escuchado cosas peores, porque te supone que tiene que estar conmigo, incluso dudar, ¿no? De mí mismo. Es decir, qué jodido es lo que me pasa que hasta el psicólogo se emociona. Sí que tengo un problema gordo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué asociamos lágrimas con todo esto? Y no simplemente a lo que le he contado le ha emocionado por una cosa u otra, ha empatizado conmigo, tiene una emoción y me está acompañando en ella. Ya está. Esto lo dijo una psicóloga, me parece, que tiene un libro que se llama Cuando los psicólogos lloran. Y estoy totalmente de acuerdo con ella. ¿Por qué asociamos eso? ¿Por qué no simplemente pensamos que lo que hemos contado al psicólogo se ha emocionado y me está acompañando en esa emoción? O sea, yo os pongo la situación, imaginaos que vosotros me estáis contando algo muy intenso, un dolor emocional fuerte, algo que te ha ocurrido, estás llorando, estás intentando mostrar la emoción, aunque igual te está dando apuro, y tu psicólogo o psicóloga está así. Yo lo pregunto, ¿por qué? Pues porque sé que yo soy una persona a veces un poco distante y que igual de repente, sin que me conozcan, me vengan a dar un abrazo, es mi espacio personal y me invade, ¿no? Entonces yo lo que hago es preguntarlo. Cuando hay una persona que la veo emocionalmente tocada, que está pasando en consulta un momento complicado, le pregunto, ¿quieres un abrazo? Le pongo su nombre, ¿no? Pues fulanita,
¿quieres un abrazo? ¿Quieres que te abrace? Y si me hacen así, me dicen que sí, pues yo me levanto y les abrazo. O les cojo la mano, siempre tengo, cuando hay situación, ¿quieres un vaso de agua? Les traigo un vaso de agua, tengo Kleenex, pero yo estoy ahí acompañando esa emoción y ayudando, que no están solos ahí. Y es muy diferente, como he dicho antes, a que yo me emocione con la persona y les diga, siento tu emoción, yo también me he emocionado con lo que me has contado, y seguir, y ya está. Y la persona puede interpretar que yo soy una persona humana, o sea, soy una persona humana, no, que soy humana, y que también me emociono, y que no quiere decir que porque me emocione su problema está jodido y no tiene solución. No, simplemente me emociono pues porque tengo emociones yo también. Y además, otra cosa que una vez se lo dije a una chica, porque al final de la sesión fue la primera vez que a mí me ocurrió, ¿vale? Esto totalmente a modo en petit comité, es la primera vez que yo me emocioné en una sesión, me pareció, la chica estaba realmente mal, y bueno, pues empaticé con ella, y al acabar, bueno, pues le dije que sí quería un abrazo, y estuvimos un rato abrazadas, estuvo llorando, nos sentamos y sin ningún problema. Y al acabar la sesión, cuando ya estuvimos más tranquilas, le pregunté, le dije, oye, ¿te has sentido incómoda porque yo me haya emocionado contigo? Y me dijo que no, que lo entendía perfectamente, que de hecho le ha gustado que no fuese tan fría de quedarme mirándola como... Y ya está. Y además yo le expliqué y le dije, mira, es que yo en consulta trabajo mucho el tema emocional, soy muy pesada con este tema, y claro, no me parece justo que yo a vosotros, a mis pacientes, les diga que tenemos que aprender a aceptar las emociones, a procesarlas, a prestarles atención, aunque jodan, lo que sea, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si yo en un momento de la sesión me tengo que aguantar las lágrimas, me tengo que aguantar emocionarme y tener que estar como una piedra, estoy siendo un poquito hipócrita, ¿no? E insisto, no es lo mismo que yo me emocione y que el paciente sea quien me tenga que gestionar a mí y ayudarme a gestionar yo mi emoción. Eso no puede pasar bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque el profesional soy yo, o quien sea en ese caso, ¿no? Pero es muy diferente a que yo me emocione y empatice contigo y sepa aguantar la situación y sepa manejar la situación. Que te dé tu espacio, que te dé agua, que te deje que llores tranquila, que te acompañe, un abrazo, lo que tú necesites te puede ayudar. Pero es muy diferente y hay que saber separar, y hay que saber dejar de asociar las lágrimas y emocionarnos con falta de profesionalidad, falta de control, debilidad, ¿no? Porque también nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos. Jolín, qué vergüenza que he llorado con el psicólogo, ¿qué tal? ¿No? Yo les digo, este es tu espacio, puedes hacer lo que quieras, bueno, mientras no me rompa las cosas, ¿no? Es tu espacio, puedes llorar, puedes reír, puedes cabrearte, puedes hacer lo que necesites dentro de un... O sea, repito, y muy importante, porque sé que algunas personas van a... transgiversar las cosas. Vamos a decir, esto está bien que ocurra, que un paciente se emocione y pueda llorar, siempre y cuando la emoción del paciente, perdón, la emoción del psicólogo no sea lo principal, sino la del paciente. Es decir, que yo sepa autorregularme para poder manejar la situación. ¿Por qué? Pues porque el paciente ya tiene bastante con lo suyo. O sea, ya tiene bastante con su situación, con estar ahí, con emocionarse. Yo tengo que aprender a autorregularme como profesional. ¿Cómo? Yendo a terapia, conocerse, ver qué herramientas le funcionan bien como persona. Hubo una psicóloga que me dijo que ella lo que hacía cuando se estaba emocionando era apretar su puño de forma que cambiaba el foco de atención a otra cosa, ¿no? A un estímulo suyo, de forma que, bueno, pues que no... como que se distrayese un poco de esa emoción y que fuese hacia el dolor de apretar el puño. Bueno, pues si es su herramienta y es su táctica para poder gestionarlo bien y luego ya gestionarlo en privado, genial, cada uno utiliza lo suyo. Es importante saber que siempre en terapia la emoción del paciente es lo primero. Y esto, a mi parecer, fortalece el vínculo. Si la persona y el psicólogo, o sea, el psicólogo sabe gestionar la situación, yo creo que fortalece el vínculo, porque se crea, pues bueno, pues una conexión muy bonita. Y también se puede dar que me emociono porque me ha contado algo que le hace muy feliz y, jolín, pues qué guay, cómo me alegro por ti, y realmente me emociono un montón. Encima, si la persona está pasando por un proceso difícil y que de repente hay algo bueno en su vida, jo, eso es maravilloso. Es que, vamos, de hecho, alguna vez me he emocionado por algo bueno. Es genial. Quería decir también, cambiando un poco de tema, que los profesionales que trabajamos con personas, y bueno, pues hablo desde mi ámbito, ¿no? Porque al final se crea ahí un vínculo especial. Y es que nos llevamos a casa, a nuestra casa, la vida del paciente también. Es decir, tras el encuentro que hemos tenido, reflexionamos después. O sea, el trabajo, como se ha criticado muchas veces, no dura la hora que estamos con el paciente, o 2 horas, o lo que sea. Porque yo muchas veces me he tirado 2 horas con un paciente. ¿Por qué? Pues porque se ha alargado la sesión, porque a mí me ha dado la gana alargarla y ya está, y es mi consulta y hago lo que me apetece, por así decirlo. Y igual he estado 2 horas con una persona y se ha ido, y luego yo me he quedado pensando y reflexionando sobre qué terapia le viene mejor, qué intervención, cómo podemos trabajar esto, cómo podemos trabajar la otra cosa. Es decir, no acaba la sesión ahí. Evidentemente intentamos tomar distancia, y esto es algo que se aprende con el tiempo. O sea, de esto, bueno, pues si queréis otro vídeo, me lo podéis decir por donde sea y yo hago otro vídeo, porque también puede dar para largo, y es algo que cuesta mucho tomar distancia. Y más cuando eres, pues,
¿cómo se dice? Principiante como yo, ¿no? Que llevo un año más o menos, no he llegado todavía, casi un año. Al final cuesta mucho, ¿por qué? Pues porque tú estás, igual estoy en mi cama tranquilamente antes de irme a dormir y me viene ahí un flush de pensamientos sobre cómo estará esta persona, jolín, hoy tenía esta situación tan complicada, le habrá dado ansiedad, habrá sabido gestionarlo, tenía una entrevista de trabajo, le habrá salido bien, cómo se lo habrá tomado, cómo estará este niño con esto que le ha pasado, pum, 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 y un montón de cosas que vienen de repente. Entonces intentamos tomar distancia y cuesta mucho también. Es decir, nosotros, una vez que salimos de terapia, damos vueltas y reflexionamos sobre qué es lo mejor que le puede ir a esta persona, cómo le puede ayudar y acompañar en este proceso. Es decir, no solamente pensamos en el paciente como psicólogos, como profesionales, sino que a veces también nos afecta a nuestras propias emociones y nuestros sentimientos. Incluso a veces nos frustramos y nos da rabia pensando en el jolín y qué pasaría si, cómo podemos hacer esto, quizás esto no le ha ido bien, no solamente hablamos de la parte profesional, y os explico toda esta chapa para haceros entender que empatizar con una persona y que nos emocionemos realmente no es solamente porque ¡ay, qué pena me está dando y me emociono! ¡Puf! ¡Qué putada lo que le está pasando!, ¿no? ¡Qué jodido lo tiene! No, igual es porque realmente trabajamos mucho con esa persona y lo que le pase, ya sea para bien o para mal, nos afecta y empatizamos y no tiene nada de malo. El problema está en que asociamos unas cosas con debilidad, con falta de profesionalidad, con falta de control, hemos dicho antes, que me enrollo. Es decir, a veces los psicólogos también cargamos con una mochila una mochila que igual no es nuestra, pero de la que nos apropiamos, ¿no? Me apropio de emociones de la otra persona, de sentimientos, de lo que le pasa tanto bueno como negativo, generalmente lo más desagradable o más malestar, ¿no? Y todo eso nos cuesta soltarlo y nos hace daño realmente. Incluso nosotros necesitamos también alguien de vez en cuando que nos escuche, que necesitamos hablar y soltar todas esas preocupaciones, ya sea en terapia, ya sea con una terapia personal o con amigos o es decir, que nuestras necesidades sean las protagonistas, por una vez. De hecho, esto es algo que igual he hecho este vídeo ahora, no lo sé, porque a mí me ha pasado y necesitaba soltarlo, no lo sé, igual, no sé, en fin, me distraigo, pero esto es algo que también es normal. Es decir, si tú ahora mismo que me estás viendo, eres profesional de la salud, ya sea psicóloga, psiquiatra, enfermera, no sé, una profesión que tengas que estar muy en contacto con la persona, quiero decirte que tú también necesitas soltar y descargar. Y volviendo un poco a lo que hemos hablado antes, la empatía podríamos dividirla como la parte más cognitiva y la parte más emocional, ¿vale? La parte cognitiva de la empatía sería comprender la emoción del paciente. Pues este paciente se está sintiendo así porque le ha ocurrido esto y es normal que se sienta así, o normal o no normal, o simplemente la comprendo, ¿vale? Y empatizo con esa persona. Y otra parte muy diferente es la parte emocional de la empatía, que esa emoción me contagie. Esto es lo que tenemos que tener nosotros cuidado como profesionales. ¿Qué quiere decir? Que si la persona me está contando algo que le está generando rabia, frustración, que se está viniendo arriba, si yo le echo gasolina a esa emoción, él se va a venir todavía más arriba. Es decir, que si esta persona me está contando algo que le está generando mucha rabia y yo empiezo, pues tienes razón, porque esto, pues no sé qué, pum, 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 pues hasta luego. Luego tengo que estar con el extintor. Lo que tenemos que aprender es no contagiarnos de la emoción, sino comprenderla y gestionarla, o ayudarle a que la gestione, o darle, pues ahí una herramienta, un recurso, hablar sobre ello, que lo pueda expresar libremente para luego poder, pues trabajar con eso que ha ocurrido, ¿no? Pero es muy diferente comprender la emoción y contagiarse, que eso es a lo que iba yo al principio, que si hay un llanto y yo me contagio de ese llanto, no voy a poder gestionar la emoción del paciente, y no puede ocurrir bajo ningún concepto que el paciente tenga que ser el que me gestiona a mí. No puede pasar eso, ¿vale? Diferencia entre comprender la emoción y contagiarnos de esa emoción. Y cambiando de tema, quería hablar sobre un estudio que se hizo con terapeutas, ¿vale? Con psicólogos. Creo que tengo la investigación, la dejaré por abajo si la encuentro, porque creo que la he perdido. Y quiere decir que los terapeutas en la investigación les preguntaron por sus propios problemas personales, ¿vale? Por su vida personal. Y los terapeutas dijeron que sus problemas personales iban más asociados a emociones de tristeza. En cambio, cuando había problemas profesionales, cuando había un llanto, no estaba asociado a la tristeza, sino a la compasión, a una conexión cálida con la otra persona, cuando estaban conmovidos, cuando sentían gratitud, incluso cuando sentían alegría.
en menor porcentaje. El 53,5% de los terapeutas dijeron que su relación con el paciente, su alianza terapéutica, su vínculo, había mejorado un montón tras esa situación más empática, más emocional, en el que el propio profesional se había emocionado. Y menos del 1% dijo que esa situación había empeorado el proceso terapéutico. Y en este estudio se señala que no es lo mismo que en una primera sesión la persona se emocione, o sea, el psicólogo se emocione con lo que le están contando, que sí que te puede producir un poquito de rechazo, por lo que sea, entre si la relación terapeuta-paciente es auténtica, es fuerte, hay un buen vínculo, que esto ocurra puede fortalecer todavía más ese vínculo. En cambio, si la relación ya es débil y no hay demasiada confianza, no estoy segura 100% con mi psicólogo, eso puede debilitar mucho y perjudicar mucho la relación. Espero que después de este vídeo hayas podido reflexionar un poco sobre lo que pensabas de que un psicólogo se emocione en terapia o llore en terapia contigo cuando hay una situación complicada. Y bueno, pues me gustaría muchísimo saber vuestras opiniones sobre todo esto que hemos hablado. Sé que me he enrollado y he contado muchas cosas, pero bueno, me parece importante también enseñar la realidad que hay detrás de un profesional de la salud, porque es difícil, la verdad es difícil, y más cuando eres nueva y estás empezando, porque es algo de lo que no te hablan nunca en la carrera. 6 años estudiando y currándotelo para que no tengas ni puñetera idea qué hacer o cómo regularte tú cuando hay una situación muy complicada en terapia. Bueno, te haya podido servir para poner otra perspectiva a la hora de ir a terapia y ver cómo un psicólogo o una psicóloga puede emocionarse y comprender tu emoción. Acuérdate que hemos dicho que contagiarse no es lo mismo que comprender la emoción. Estoy súper encantada si me queréis dar opiniones, sugerencias, lo que sea sobre este vídeo, estos temas, ya sea por YouTube, por mi Instagram, que os lo dejo por aquí. Quería terminar diciendo que muchas veces las emociones comunican mucho más que las palabras. Así que nada, me callo ya, que ya estoy hablando mucho. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo, te mando un súper abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!